Navegando en internet, en busca de historias para poder compartirlas con ustedes, me encontré con un sinfín de historias de la cultura japonesa. No cabe duda que en este país son bastante aficionados a este tipo de leyendas, y no solo eso, pues cada una de estas historias son bastante terroríficas, tanto así que fue muy difícil encontrar cuáles eran las historias indicadas para poder compartirlas con ustedes. Espero que disfruten cada una de ellas. ¿Te gustaría escuchar una historia prohibida que, si te atreves a escucharla, podría acabar con tu vida o podrías tener un final terrible? Esta es la historia de Gozu, o más conocida como Cabeza de Vaca. Sé que este nombre no es nada terrorífico, pero la historia en sí es muy tenebrosa. Se conoce así porque esta es la historia de un demonio, con cuerpo de hombre y cabeza de vaca. Se dice que las personas que la cuentan o escuchen, aunque sea una pequeña fracción de esta historia, pueden tener terribles consecuencias. Se cuenta que en una aldea en Japón se contó esta historia y todas las personas de este poblado terminaron bastante mal. En una ocasión en el que todas las personas de esta aldea se reunieron, hubo una que les contó la historia, y después de esto, muchas de ellas se desvivieron, y muchas otras murieron de hambre y de sed, al no querer salir de sus casas, ya que temían ser llevadas por Gozu. El gobierno local, al escuchar de esta historia, mandó a deshacer cada una de las evidencias y escritos que había de esta historia, hasta perderla totalmente. Pero no fue así, ya que muchas partes de esta historia se expandieron por todo Japón, pero se dice que únicamente son fragmentos de la historia original, aunque cada uno de estos fragmentos puede causar el mismo efecto que tiene la historia original. Y aquí surge una versión más reciente de esta historia. Se cuenta que un maestro llevaba a sus alumnos de excursión frecuentemente. Los alumnos de este maestro eran bastante hiperactivos, peleaban mucho y gritaban de más. El maestro encontró una forma de poder tranquilizar a sus alumnos, contándoles historias de terror. Y en una ocasión, en la que los alumnos se encontraban más incontrolables de lo habitual, él les dijo que si guardaban silencio, les iba a contar una historia que era prohibida. Los alumnos, al querer escuchar esa historia, guardaron silencio total y se portaron muy bien en toda la excursión. De regreso a casa, el maestro cumplió con lo prometido. Nadie sabe cómo el maestro se hizo de un fragmento de la copia original de Gozu. Les dijo a los alumnos que guardaran silencio, pues iba a comenzar a narrar la historia. Y cuando él empezó, los alumnos se taparon los oídos. Muchos de ellos comenzaron a gritar que parara, pues sabían la repercusión que podría traer esto a sus vidas. El maestro continuó, pues dicen que los ojos del profesor se le tornaron blancos y la voz le cambió a una voz más demoníaca, como si fuese poseído por el mismo Gozu. El maestro continuó hasta terminar la pequeña fracción que tenía en sus manos. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que todo a su alrededor era un caos total. El autobús en el que regresaban había sufrido un accidente. Muchos de sus alumnos estaban enojados y a algunos de ellos les salía espuma por la boca. Después de lo sucedido, fueron internados en un hospital, pero nadie dijo ni una sola palabra de cuál había sido la verdadera historia, pues temían que pudiesen tener una repercusión en sus vidas por tan solo contar esta fracción que habían escuchado. Se dice que esta historia fue redactada por un escritor japonés, pero no hay ningún indicio que relacione esta leyenda con dicho autor. Esta leyenda es muy poco narrada en Japón, ya que la gente realmente teme de sufrir algo catastrófico después de escucharla.
Si te encuentras a una mujer hermosa, caminando sola en una noche oscura, y te pregunta, ¿crees que soy hermosa? Te recomiendo que continúes tu camino, si no quieres tener un final fatal. Esta es la historia de una mujer que al fallecer regresa a la tierra como un yokai. Un yokai, en la cultura japonesa, es sinónimo de un espíritu o un demonio. Hace muchos años, en un pueblo de Japón, existió una mujer muy hermosa. Esta mujer era pretendida por muchos hombres debido a su belleza, y de todos esos hombres que la pretendían, ella eligió a un samurái. Este samurái se enamoró perdidamente de ella, y ambos unieron sus vidas en matrimonio. Ellos vivían felices, pero en una ocasión, el samurái fue llamado a la guerra, y él tuvo que acudir a ese llamado. Al principio, la mujer, al estar sola y seguir conservando esa belleza, no dejaba de tener pretendientes, pero ella los rechazaba por respeto al samurái. Al tardar muchos años fuera, esta mujer cayó rendida a los brazos de un pretendiente. Y después de esto, ella comenzó a elegir a los hombres más poderosos y más influyentes de su región. Estos rumores comenzaron a expandirse por toda la zona y llegaron a oídos del samurái. En una ocasión, el samurái escuchó esta historia de una supuesta mujer que era realmente hermosa y que solamente accedían a algunos cuantos hombres, siendo estos los más poderosos y más influyentes de la región. Cuando el samurái escuchó esta historia, le llegó la curiosidad de saber quién era esa mujer tan hermosa, a la cual solamente accedían unos cuantos hombres. Cuando el samurái regresó a su pueblo para festejar su llegada, se fue a tomar con unos cuantos amigos antes de acudir a su casa. Esta celebración se extendió hasta el amanecer, y al salir de ese lugar, un amigo le recordó la historia de esta mujer, a la cual tenían acceso unos cuantos hombres, y le dijo que podía mostrarle cuál era el lugar donde podía encontrarla. Ya que el samurái contaba con una reputación enorme después de la guerra, le comentó que él sí podía tener acceso a esa dama. Entonces su amigo lo condució hasta el lugar donde vivía esa mujer. El samurái, al tener ese recorrido, se dio cuenta que ese lugar le era bastante familiar, pero pensó que probablemente se encontraba confundido por las copas que tenía encima. Cuando llegó a la puerta de la casa de esa mujer, su amigo notó que el samurái mostraba en su rostro algo de confusión. Su amigo le preguntó bromeando que si ya se había arrepentido de estar con esa dama, a lo que el samurái le contestó bastante serio que ese lugar al cual lo había conducido era su hogar y que esa dama era su mujer. El samurái entró a su casa y se dirigió a su recámara, y en cuanto abrió la puerta se dio cuenta que su mujer estaba con otro hombre. Su mujer en ese momento quedó sin palabras al ver que su esposo tomó a su amante y lo atravesó con su espada. El samurái, lleno de ira y coraje, tomó a su mujer de los cabellos y le dijo: ¿crees que eres hermosa? Tomó su espada y le dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Después de esto, se dice que esta mujer se convirtió en un demonio y que aparenta ser una mujer normal. Caminando en las calles de noche, ella usa una mascarilla, ya que en la cultura japonesa es bastante común que la gente use mascarilla. Ella es confundida por una mujer real, que esta mascarilla la usa para ocultar esa cicatriz que trae de oreja a oreja. Se cuenta que cuando se te aparece, te pregunta: ¿crees que soy hermosa? Muchos hombres se dejan llevar por su belleza y responden que sí. En ese momento, ella se quita la mascarilla, mostrando su cicatriz, y vuelve a repetirte la misma pregunta: ¿crees que soy hermosa? Si el hombre en ese momento se contradice y responde que no, la mujer le cortará la boca con unas tijeras y le hará esa misma cicatriz que tiene ella de oreja a oreja. Se dice que las personas que terminan siendo sus víctimas terminan muertas, pues esas cicatrices jamás sanan. Pero hay una forma
de escapar desde el primer momento de ella, pues en la primera ocasión que ella te pregunte si crees que es hermosa, tú la ignoras totalmente o le respondes que no tienes tiempo, ella se irá y te dejará seguir con tu camino. La última historia que te voy a contar en esta ocasión es de Kachima Reiko, o más conocida como Teke Teke. De esta historia existen dos versiones. Incluso se dice que cada una de estas versiones es de un ente distinto. Pero comencemos por la primera. Kachima Reiko era una joven bastante hermosa que vivía en Hokkaido, Japón. Se dice que una noche Kachima Reiko regresaba a su casa, totalmente sola. En esa noche, un grupo de hombres, al verla totalmente sola, comenzó a perseguirla. Se dice que la principal intención de estos hombres era despojarla de sus pertenencias. Kachima Reiko se dirigía a una pequeña estación de trenes y, estando ahí, se dirigió a los sanitarios. El grupo de hombres la persiguió hasta ese lugar y comenzaron a despojarla de sus pertenencias. Kachima Reiko comenzó a resistirse y los hombres comenzaron a golpearla, y a uno de ellos le surgió la idea de abusar de ella. Así que uno a uno comenzó a abusar de esta joven. Dicen que tal escena era terrorífica, pues no solamente abusaron de ella, sino también la golpearon brutalmente, a tal punto que Kachima Reiko no podía sostenerse de pie. Los hombres se retiraron y la dejaron ahí, en ese baño público, sola. Kachima Reiko se arrastró hasta la salida, gritando por ayuda, pero no recibió ninguna respuesta. Se arrastró hasta llegar a las vías del tren, totalmente desmayada, y sin fuerzas se desmayó. El cuerpo de esta mujer quedó justo en medio de las vías del tren, y cuando el tren se aproximó a esa estación, el conductor no pudo ver el cuerpo tirado de esa mujer en las vías, y pasó con tal fuerza que la dividió en dos. La mujer murió al instante, en donde únicamente la parte superior de su cuerpo quedó intacta. Se dice que desde esa ocasión, el espíritu de Kachima Reiko se aparece en los baños públicos, apoyándose con sus manos que arañan el suelo como si quisiera partirlo, y arrastrando sus vísceras, dejando una marca en el suelo. Se dice que si Kachima Reiko se te aparece en un baño público, te hará la siguiente pregunta: ¿dónde están mis piernas? Si no respondes correctamente, te partirá la mitad con sus mismas garras. La respuesta que tienes que dar para no ser víctima de esta entidad es en la estación de Meshin. Se dice que las personas que cuentan o escuchan esta leyenda tendrán una maldición, pues se les aparecerá el cuerpo de Kachima Reiko después de un mes. Así es que hay una posibilidad de que si escuchaste la historia completa de Kachima Reiko, tengas la probabilidad de que se te aparezca en un mes. La segunda versión de esta historia se trata de una chica que, al cambiarse de escuela, no pudo llevarse bien con sus compañeros y casi todo el grupo solía hacerle burla y diversas bromas bastante pesadas. Se dice que en una ocasión un grupo de compañeros planearon hacerle una broma con un insecto. Ella en esa ocasión se dirigía a su casa y se encontraba en una estación de tren. Este grupo de compañeros se encontraban ahí, en total soledad con esta joven. En ese momento, decidieron comenzar con la broma. Tomaron el insecto y se lo colocaron en el cuello. Esta joven, al sentir que el insecto le recorría por su cuerpo, trató de quitárselo, pero en un descuido, resbaló a las vías del tren. Este grupo de compañeros comenzaron a reírse y burlarse de todo lo que había pasado, pero al estar tan distraídos, no se dieron cuenta que se aproximaba el tren. Solamente escucharon los gritos despiadados de su compañera, que había caído a las vías
y había sido partida en dos al haber pasado el tren encima de ella. Los chicos, al presenciar esto, se dirigieron a sus casas sin decir nada de lo que había pasado, pues muchos pensaron, después de eso, que la chica, al sufrir diversas burlas en la escuela, había decidido acabar con su vida. En una ocasión, este grupo de jóvenes se encontraban caminando en la calle y se iban burlando de todo lo que había sucedido en la estación de tren y de cómo esta compañera había muerto. En esa ocasión comenzaron a escuchar este ruido tan particular que define al teque-teque. Por eso recibió este nombre. Uno de ellos, al parecer, notó la presencia de este ser y comenzó a correr. Pero eso no lo liberó de su destino, pues sus compañeros escucharon cómo desde lejos él gritaba, pues este joven había sido partido a la mitad por la entidad del teque-teque. Los otros compañeros corrieron en sentido contrario para escapar de este ser, pero no pudieron escapar, pues esta mujer apareció justo enfrente de ellos. Ellos no podían creer que esta chica que había muerto en las vías del tren estuviese ahí. Y antes de dejarlos decir una sola palabra, esta entidad fraccionó los cuerpos de cada uno de ellos en dos partes con sus grandes garras. Desde ese momento se dice que el teque-teque vaga en busca de víctimas en las estaciones de tren. Si te ha gustado este tipo de historias, no olvides dejarme un me gusta. También puedes ver mis otros videos y no se te olvide seguirme y dejarme un buen comentario. Sin más, me despido. Nos vemos hasta la próxima historia. Adiós.